convoca a la audiencia de formulación de imputación y la medida de aseguramiento, la cual también fue objeto de recurso y la conoció el juzgado segundo penal del circuito de Yopal. En atención a eso, también quedó impedido para conocer de fondo el proceso. Con posterioridad, el juez tercero penal del circuito, quien había conocido de las garantías en primera instancia, fue ascendido al juzgado tercero penal del circuito y en atención a esto también queda impedido para conocer de fondo. Esta situación conlleva a que el proceso se vaya hacia el circuito más cercano, es decir, hacia el municipio de Paz de Ariporo. Allí el fiscal del momento radica el correspondiente escrito de acusación en el mes de enero. A raíz de la serie de impedimentos, hasta el 3 de marzo del año en curso, es decir, del año 2023, se remite el expediente para el municipio de Paz de Ariporo, quien, conociendo del proceso, fija fecha para la audiencia de formulación de acusación después de que la defensa de víctimas presentara una serie de oficios y presentaran las acciones constitucionales del caso en atención a que no se había fijado con la prontitud que amerita este tipo de procesos y inició la formulación de acusación. Dentro del trámite de esta se solicitó por parte de la defensa un principio de oportunidad para el imputado hasta ese momento, a lo cual, en efecto, la representación de víctimas nos opusimos de manera vehemente a esta situación y manifestamos expresamente que si había alguna intención de aceptación de cargos se hiciera dentro de los parámetros legales. En atención a eso, se suspende la diligencia de formulación de acusación y la defensa del imputado y la Fiscalía General de la Nación formalizan el preacuerdo que consistió en imponer 48 meses de prisión a esta persona que incurrió en la conducta que ya hicimos referencia y adicionalmente a eso la multa que corresponde y los 4 años de prohibición de conducir vehículos automotores. ¿Por qué se da este tipo de penas dentro de estas conductas? En atención a la formulación de imputación que se hizo, es decir, se le imputó el delito de homicidio culposo agravado. Estas conductas comportan unos cuantos punitivos muy cortos y en atención a eso, inclusive, en el evento en que el imputado hubiese aceptado cargos, la pena hubiese sido, inclusive, podría estar inferior a la que se impuso con el preacuerdo. Es decir, infortunadamente, y lo que las familias también buscaban era que se hubiese castigado de una manera diferente, pero realmente la norma establece esos quantum punitivos y esos beneficios en la justicia premial que se le denomina al procedimiento penal y pues básicamente son situaciones que realmente establece la norma. Hicimos todo para que realmente hubiese pronta y efectiva justicia que considero dentro de los parámetros legales se dio en el asunto que hoy se consulta. Es decir, doctor Sampaio, que esa imputación inicial que hizo la Fiscalía no respondía a la gravedad de la conducta que empezaba a entrar en ese litigio jurídico. Pues haciendo el recorderis del asunto, pues nosotros no conocimos el proceso como representación de víctimas desde el inicio. Nosotros asumimos la representación judicial a finales del mes de marzo. Nos dimos cuenta de la particular situación. Sin embargo, ya no había una posibilidad para poder solicitar algún tipo de situación diferente donde se lograse imputar por lo menos la figura del dolo eventual. Ahora, esta situación está en cabeza efectivamente de la Fiscalía General de la Nación y si la Fiscalía consideró que con el grado 2 de embriaguez no
se encuadraba la conducta en el tipo penal de homicidio doloso por la eventualidad, es decir, como se reconoce popularmente como dolo eventual. Por eso pues consideró el fiscal en su momento no imputar esa conducta, sino el homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por la alcoholemia que se logró demostrar grado 2 en ese momento. Sin embargo, pues aquí no estoy reprochando ni las actividades de la Fiscalía General de la Nación ni de los que asumieron la representación de víctimas inicialmente, pero pues cada profesional tiene su criterio y a criterio mío era dable o era posible imputar el dolo eventual en su momento. Pero digamos que el monto de la pena finalmente impuesta, bueno, esto además tiene otros castigos, ¿no?, de los cuales hablamos más adelante, pero digamos ese monto, ¿sí siente usted que corresponde a lo que la familia tenía como expectativa de castigo? Porque es que estamos hablando de una persona que se embriaga de manera irresponsable, maneja su vehículo, viola normas de tránsito y provoca un accidente donde mueren 2 personas y otra queda pues severamente lesionada. Indiscutiblemente el hecho es completamente deshonroso, el hecho es supremamente reprochable, máxime cuando se trata de un funcionario de una institución que debe dar el ejemplo, ¿sí? Inicialmente, para responder la pregunta concreta, inicialmente estaban en negociaciones para un principio de oportunidad. Es decir, no hubiese una pena privativa de la libertad como la que se impuso en contra del imputado hasta este momento. Cuando analizamos la situación y las víctimas, los familiares, expresan que quieren justicia, pues se les explica concretamente los quantum punitivos que la norma establece, es decir, cuál es el máximo de la pena del homicidio culposo que se imputó en su momento, y se les explica que lo que estamos buscando es una condena, que esa condena sea dentro de los límites establecidos por la ley, aun cuando no sea ejemplarizante, porque pues realmente también considero que no es ejemplarizante, pero es necesaria, ¿sí? Y eso fue lo que buscamos, dentro de lo posible, lo máximo posible. Es decir, la misma norma lo contempla, pero como usted lo dice, es un acto reprochable, es un acto que realmente enluta a estas 2 familias, pero ya son situaciones de cada persona y que pues realmente no puedo ahondar hasta allá, hasta ese criterio de la persona que incurrió en la conducta, que debía precaver que si iba a compartir y que iba a ingerir bebidas embriagantes, pues no podía conducir. Eso es un asunto meramente personal. Lo que se reprocha realmente y que considero es que haya tomado el volante, haya irrespetado las normas de tránsito, como usted lo dice, y haya ocasionado la muerte y las lesiones en estas 3 ciudadanas. Esto demuestra que un mal proceso desde el inicio permite que personas que pues cometen delitos como estos y falta de responsabilidad como estas queden libres, queden impunes y pues no sirva como ejemplo para la sociedad en el tema de responsabilidad por parte de la ley. Pues realmente el criterio y el dueño de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación. Como te decía hace un momento, el fiscal que toma el proceso analiza la situación y considera que con grado 2 de alcoholemia, ¿sí?, no es suficiente para imputar el delito de homicidio con dolo eventual. Es una situación que recae sobre la Fiscalía General de la Nación, quien es la dueña de la acción penal. En este momento no puedo entrar a hacer ese análisis ni a calificar el comportamiento de la Fiscalía General de la Nación en ese aspecto específico, porque eso ya aconteció y realmente cuando nosotros asumimos la representación judicial de las víctimas dentro de este asunto, lo hicimos con la seriedad y con el profesionalismo adecuado y por eso estamos dentro del quantum punitivo permitido por la ley. Doctor Zampayo, usted nos explicaba que por diversas razones los jueces que habían tenido previo conocimiento del caso en etapas previas o anteriores, pues obviamente declaran sus impedimentos. Esto termina
en un juzgado de Paz de Ariporo. ¿Por qué tuvieron que acudir a ustedes a una acción de tutela para acelerar la acción de la justicia en el desarrollo de este proceso? Lo primero que tengo que decirte en atención a la pregunta es que el juzgado primero promiscuo del circuito de Paz de Ariporo, cuando fijó la fecha de la audiencia de formulación de acusación y en adelante, ha sido célere y supremamente diligente. Ex ante a la fijación de la audiencia de formulación de acusación, presumo que por la carga laboral que le asiste a estos despachos judiciales, pues no habían verificado los memoriales que se habían enviado y los oficios que se habían remitido por parte de la representación de víctimas para que fijaran las fechas con la mayor prontitud posible. Tengo que aclarar eso, la tutela o la acción constitucional se impetró en atención a que habían hecho caso omiso en su momento a los múltiples oficios que se habían remitido por parte de la representación de víctimas. Pero posteriormente a eso, tengo que manifestar que el juzgado primero promiscuo del circuito de Paz de Ariporo ha sido efectivo y ha sido célere en la actuación procesal. ¿Usted siente que esta es una decisión que deja satisfecha esa necesidad que los familiares de las víctimas han expresado siempre de justicia sobre este caso? Pues realmente yo hablo lo que la norma establece, ¿sí? El sentimiento que tienen las víctimas obviamente consideran que debería imponerse una pena superior y que pues obviamente debe haber una prisión, ¿sí?, para este tipo de asuntos, pero la norma y la etapa procesal en la que se encuentra permite este tipo de quantum punitivos, es decir, de la pena de prisión, que en este caso es de 48 meses, y pues hay que estar a lo que la norma establece. Eso no tiene ninguna discusión y está dentro de lo establecido en la norma. O sea, está realmente ajustado a lo que la normativa establece y no podemos hacer una situación diferente. O sea, después de esto ya digamos que este procedimiento quedó en el estado en que está. Es correcto. No se puede buscar de pronto pensar en que, bueno, vamos a hacer alguna apelación o no sé, algún recurso para que la pena sea más rigurosa. Dentro del asunto es posible presentar el recurso de apelación contra la sentencia, sí, pero pues realmente sería una situación dilatoria porque al verificar el asunto se ajusta a los parámetros legales. Entonces, iniciar una situación dilatoria del proceso es más tortuoso para las víctimas, creería yo, que estarían esperanzadas en una situación que realmente no va a acontecer, porque está dentro de los parámetros normativos. Ahora bien, ellos siempre han sido incisivos en la situación particular de lo que buscan es justicia, y eso hicimos al 100% dentro del desarrollo procesal. Adicionalmente a eso, es del caso manifestar que ellos han recibido múltiples ofertas para las correspondientes indemnizaciones y realmente las han rechazado también, porque lo que buscan inicialmente era eso, era justicia, y ya comprendieron que la situación normativa así lo establece, pero la situación sentimental y lo que ellos sienten es completamente diferente. Sí, ponerle precio o monto al dolor de una persona, eso es imposible, ¿no? Pensaría uno. Sobre ese tema, doctor Zampayo, lo que tiene que ver con lo accesorio, la indemnización, ¿y qué otros castigos pesan sobre esta persona? Pues el aspecto específico indemnizatorio es considerable, afortunadamente digo, porque pues, los procesos penales van en dos ramas. Obviamente lo que tiene que ver con el aspecto específico del castigo, hablando de las penas que se imponen, y el aspecto específico de la indemnización o del aspecto civil. Y en este caso, pues hay una póliza de responsabilidad civil que está cubriendo ese aspecto civil de la indemnización. Ahora, posterior a que quede ejecutoriada la sentencia, pues buscaremos una indemnización
representativa para estas familias, que ya ellos sí están abiertos a recibirla, en atención a que inicialmente lo que se buscaba era la justicia dentro del marco penal, que ya independientemente del quantum punitivo ya se logró. Y frente al tema de la tercera persona que resultó lesionada, ¿ella estaba involucrada dentro de este mismo proceso o eso es un tema completamente aparte? También estaba dentro de este asunto, inclusive se manifestó dentro de la diligencia que ella sí iba a aceptar la indemnización y que ella iba a apoyar el principio de oportunidad que está requiriendo el condenado. Entonces ya es una situación diferente, ella tiene un asesor diferente, ¿sí? No somos nosotros los que estamos asumiendo la representación de ella, y pues también es respetable, todas las posturas son respetables y en ese marco no me tengo por qué inmiscuir porque se sale de mi esfera. Lo que sí es cierto también es que debe tener un comportamiento ejemplar este ciudadano, debe cumplir con la prohibición de conducir vehículos automotores por 4 años y adicionalmente a eso debe pagar una multa al Estado, que también se reguló dentro de la aceptación y preacuerdo que se formalizó el día de ayer ante el juzgado correspondiente. ¿Bajo qué lógica puede uno entender que un ciudadano, por las razones que sea, embriagado, aborda un vehículo, viola normas de tránsito, mata a 2 personas, deja severamente lesionada a una y no va a pagar un día en un centro carcelario? Pues realmente, y pues, debo reiterarlo, eso es normativo, la política criminal de Estado así lo establece. La Corte Suprema de Justicia jurisprudencialmente se ha pronunciado en atención a los aspectos específicos del dolo eventual. El dolo eventual necesita o debe tener unas características. En este caso, como te decía, el fiscal no miró que dentro de ese grado 2 estuviera la característica del dolo eventual y por eso no lo imputó. ¿Sí? Entonces, es una situación normativa, una situación de política criminal y que los jueces de la República y todos estamos sometidos al imperio de la ley y así está establecido. Si en este caso se hubiera imputado dolo eventual, ¿qué tanto se hubiera incrementado esa pena final? No, muy considerable, considerablemente. Inclusive excedería los 8 años de prisión que no permitirían una excarcelación o un subrogado penal como realmente lo establece la ley. En este caso, ¿esta persona puede pagar su pena con una medida domiciliaria? O medida domiciliaria o un subrogado de libertad condicional. Conocimos de suspensión condicional de la ejecución de la pena. Conocimos, extraoficial, que precisamente algunos de estas víctimas o familiares tuvieron un hecho similar en donde ya se cumplió una condena precisamente a otra persona que arrolló también o que accidentó a una persona en accidente de tránsito, que la asesinó prácticamente en un accidente de tránsito. Excúsame de pronto la imprecisión. Eso fue en el año 2013. Los padres de una de las víctimas también habían pasado por esto en el año 2013, es decir, hace 10 años también falleció otro hijo de ellos. O sea, un hermano de una de las víctimas. Es correcto. Y hasta el año 2013, es decir, hasta este año, se formularon los cargos, o sea, se imputó cargos al presunto culpable de la conducta. O sea, apenas una imputación de cargos, ni siquiera una condena efectiva. Aún no se ha condenado, como te decía. Nosotros asumimos la representación de víctimas dentro del asunto en el mes de abril y hicimos lo que nos corresponde, y en ese ejercicio pues la Fiscalía General de la Nación solicitó la imputación de cargos
y se materializó esta imputación de cargos y ya se fijó fecha para la audiencia de formulación de acusación acá en el municipio de Yopal. ¿Este tipo de conductas no tienen términos de preclusión o de prescripción? Bueno, no sé cuál es el término técnico ahí, doctor Sampaio. Sí tiene un término de prescripción, inclusive dentro del asunto hubo un fallecido y uno lesionado. La conducta por lesiones personales prescribió, porque para ese aspecto específico son 5 años, pero para el homicidio, en el caso no son los 10 años, entonces se suspendió, por decirlo así, o se interrumpió la prescripción e inicia un término nuevo por la mitad del máximo establecido por la ley, así lo contempla también la norma, lo contempla el artículo 83 del Código Penal y el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal. Doctor Sampaio, ¿por qué estos temas se vuelven tan tortuosos jurídicamente? ¿Por qué al dolor natural de unas víctimas que sufren la pérdida de un familiar o que quede con graves secuelas o lesiones se suman estos viacrucis jurídicos en donde resulta tan difícil que efectivamente los culpables o los responsables de un accidente de tránsito pues respondan efectivamente por esos daños que causan? Martín, me estás haciendo la pregunta y quiero salvar voto, por decirlo así. Quiero manifestar que lo que voy a expresar lo pienso yo y no sería la verdad verdadera. Y como me lo estás preguntando, lo que yo pienso, analizo de hace muchos años es que el presupuesto que se ha dispuesto para la justicia en Colombia no es suficiente. El presupuesto para los juzgados que conocen estos asuntos no es suficiente. No tienen los funcionarios suficientes para poder sustanciar. Y no tienen un equipo íntegro que logre administrar la justicia de manera célere. Y lo digo desde los dos escenarios en los que he estado, porque yo he sido defensor de imputados y soy defensor de imputados, de indiciados y de todo. Y también soy representante de víctimas y he estado en los dos escenarios. Y uno analiza las esferas desde la óptica en la que uno está y lo puedo manifestar de esa manera. Ahora, no son suficientes en el Distrito Judicial de Yopal 3 juzgados penales del circuito, 2 juzgados penales municipales. No es suficiente. Hay una carga laboral de estos juzgados y un crecimiento exponencial de la ciudad por el éxodo de los hermanos venezolanos, por el aspecto específico de la industria y por los otros factores que inciden, inclusive las personas que salen que estaban privadas de la libertad también quedan dando vueltas en el municipio de Yopal y los municipios aledaños, llámese Agua Azul, llámese Pore, Paz de Ariporo, que son los municipios que están más cercanos a Yopal, y también eso incrementa la población, incrementa exponencialmente las conductas delictivas, y esto es un tema social. Entonces, la falta de presupuesto, considero yo, y la falta de invertir ese presupuesto en dependencias judiciales más amplias y aperturas de más juzgados es lo que genera la situación, porque no podemos desconocer el desgaste que tiene un juez de la República. 8, 9 audiencias en un día, pues efectivamente es una carga laboral sorprendente, y inclusive hay muchos casos, tanto de fiscales como de jueces, en los que son necesarios incapacitarlos, y lo miramos en un medio de comunicación, donde una fiscal fue incapacitada por 30 días en diversas oportunidades porque tiene 1.650 procesos y pueden estar durmiendo en el anaquel y a expensas de una prescripción. Entonces, todo nace desde el presupuesto. Y en estos casos específicos de los accidentes de tránsito,
donde hay que realizar pruebas técnicas, donde hay que hacer unas valoraciones muy específicas de sitios, de momentos, a veces reconstrucción de los mismos casos de accidentalidad, etcétera, etcétera, tienen las autoridades y están, por ejemplo, al alcance suyo o al alcance de las víctimas y de los demandantes en estos, o de las partes en estos procesos, esa disponibilidad suficiente para que realmente una investigación se acompañe de una prueba técnica suficiente, incuestionable, que determine exactamente responsabilidades en el marco de un accidente de tránsito en el departamento del Casanare, o cómo hacen las víctimas o las personas a cargo de una investigación para poder aportar ese tipo de acervo probatorio en un proceso. Martín, estás supremamente instruido sobre el aspecto específico y te felicito por hacer esa puntual pregunta, porque pues realmente también a criterio, lo tengo que decir, aquí no está el personal adecuado. Cuando se necesita ese tipo de pruebas técnicas a las que usted hace referencia, todo se va para Bogotá. Y en Bogotá analizan y manifiestan si hacen esa reconstrucción, si hacen esa prueba de física forense, si amerita hacerla o no. Y cotidianamente, para lesiones personales, no amerita. Amerita para homicidios, amerita para ese tipo de conductas que son un poco más relevantes porque es un desgaste y no hay la cantidad de profesionales, inclusive en el país, para adelantarlo. Ahora, podrán manifestar quienes defienden el aspecto específico de la Fiscalía General de la Nación y los administrativos en la Fiscalía General de la Nación, que sí tienen varios profesionales que asuman este tipo de situaciones, pero pues realmente en estos municipios donde no cuentan de base con un funcionario con esas condiciones y con esa idoneidad para adelantar este tipo de experticios, pues realmente eso es lo que hace que se tarden estos procesos y que probablemente prescriban en el anaquel, porque no hay los elementos materiales probatorios suficientes y necesarios para poder imputar la conducta, llámese lesiones personales o llámese homicidio culposo en accidente de tránsito. Entonces, la falta de personal idóneo para que la Fiscalía también desarrolle su programa metodológico de manera eficiente y logre recaudar los elementos materiales probatorios necesarios para poder enrostrar inicialmente la conducta punible al ciudadano y posteriormente derruir esa presunción de inocencia ante un juez de conocimiento, pues son insuficientes y por eso pues realmente están rayando con la prescripción muchos procesos y pues realmente no hay una pronta y efectiva justicia que en el caso que hoy llama la atención de la entrevista, se dio. Y se dio porque conociendo el sistema, la mora que podría llegar a tener, también era necesario que hubiese pronta y efectiva justicia, como se logró en gran parte. Porque era posible también, Martín, que este proceso se hubiese ido durmiendo en el tiempo y realmente no hubiese una pronta y efectiva justicia como se logró. Precisamente frente a esos casos de siniestros viales, de accidentes de tránsito, ¿qué recomendación hacerle a los ciudadanos cuando se ven inmersos precisamente en un accidente como este, en un caso como este? Pues realmente, y no es con el ánimo de que nosotros seamos los que representemos a estas personas, porque pues realmente no lo puedo manifestar de esta forma, pero lo que sí es cierto es que sí tienen que buscar asesoría. Uno, para que se haga con celeridad el proceso. Dos, para que se recauden los elementos materiales probatorios que logren evidenciar la conducta punible que va a investigar la Fiscalía General de la Nación. Aquí, cada fin de semana vemos un accidente y un accidente grave. Como les decía inicialmente, yo soy representante judicial tanto de investigados como de representación de víctimas, ¿sí? Y estoy en ese ejercicio y por eso pues tengo la convicción de decirlo con certeza, y es eso. Si no tienen los recursos necesarios para contratar a un profesional, está la personería, está la defensoría,
y estas instituciones pueden ayudar de manera inmediata para las asesorías correspondientes y logren de repente una justicia, aunque sea premial, ¿sí? Porque así lo establece la ley, sea pronta. Entonces, eso como primera medida. Como segunda medida, también considero que el tema es pedagógico y tanto los ciudadanos como los funcionarios que representan las instituciones deben poner el ejemplo. Yo no estoy diciendo que no compartan, no estoy diciendo que no ingieran bebidas embriagantes, porque cada persona lo hace. Yo lo hice hace muchos años, ¿sí? Entonces no voy a decir que no he ingerido bebidas embriagantes, porque hace muchos años lo hice, compartía, pero en este momento y hace muchos años, pues evito ese tipo de situaciones y por eso creo que tengo la moral hoy, y hablo de la actualidad, para decirlo. Se puede compartir sin conducir vehículos, máxime cuando usted representa o una institución o representa una profesión. Entonces, creo que ese es el llamado a las instituciones inicialmente, que hagan un trabajo pedagógico con sus funcionarios, y nosotros como ciudadanos también tener la conciencia de que es necesario evitar los accidentes, y se evitan educándose. Si usted va a compartir, usted sabe que va a ingerir bebidas embriagantes, no tome un volante, no lo tome porque en la esquina omite la señal del pare y ocurre un accidente como el que hoy nos concita. Un accidente que no es cualquier accidente, es donde perdieron la vida 2 ciudadanos y uno quedó gravemente herido. Entonces, ese es el llamado que tengo por hacer.